La verdad que para mí es un honor y es una bendición volver a estar aquí en compañía de todos vosotros, porque creo, hermanos, que todo esto forma parte de un propósito, un propósito que es de Dios. Y decimos y repetimos, como siempre, que los propósitos que surgen del corazón de Dios tienen como fin y pretensión una bendición especial y maravillosa, como a lo largo y ancho de este tiempo que Dios me ha permitido estar entre vosotros, para mí ha sido de una gran y profunda bendición. Amén. Creo que de alguna forma lo que cada uno tiene es para compartirlo y edificar a la Iglesia, amén, para el crecimiento y el desarrollo de el área espiritual de cada uno de nosotros. Y pienso, hermanos, que aquí estamos para edificarnos mutuamente y compartir lo que el Señor puso en nuestro corazón para el crecimiento y el desarrollo de nuestra vida en el nombre del Señor. Me alegro mucho de ver cómo el Señor va prosperando, amén, y va bendiciendo. Amén, amén. Hay una frase que dice que cuando Dios cierra una puerta es porque ciertamente va a abrir otra mejor. Y aunque allí estábamos bien, pero creo que aquí estamos mejor. Mucho mejor. Amén. Dios nos ha bendecido con un local especial y creo que en el Señor, siempre digo y repito que no hay casualidades, y pienso que la dimensión de este local no es tan solamente para que digamos qué bonito, sino que Dios en su mente omnisciente, creo fielmente, que nos hizo acopio de este local porque se va a necesitar para la gente que Dios ya tiene preparada para que vengan a los pies de su arrepentimiento, amén, de nuestro Señor Jesucristo, y ya lo tenemos todo preparado. Solamente tenemos que esperar la cosecha de esa siembra que durante tiempo ya se viene haciendo a través de esta iglesia de tanta bendición y de tanta gloria. Amén. Amén. Bueno, pues yo quisiera aprovechar unos minutos que tenemos por delante y ustedes saben que estuvimos tratando durante varias semanas y meses tema de guerra espiritual. El tema de la guerra espiritual yo lo tengo, lo elaboré en dos partes. La primera era desde qué era guerra espiritual, hablando de lo que era la oración con las 7 condiciones innegociables, y en la segunda parte entraríamos en lo que era angelología, satanología y demoniología. Entonces nos quedó un tema pendiente que era el último punto de las 7 condiciones innegociables de la oración, que era el que tendríamos que ultimar hoy para dar por finalizado la primera parte, y Dios mediante, para la semana que toca, entramos en lo que es angelología, satanología y demoniología. Creo que son temas sustancialmente importantes, tratando el tema de guerra espiritual, porque a través del enfoque, del conocimiento que la Biblia nos aporta, nos permite, dentro de las limitaciones que tenemos con respecto al conocimiento del mundo espiritual de estos seres, nos permite conocer áreas, características, estrategias, formas de intervención que ellos tienen para que no todo lo naturalicemos. De alguna forma nos apercibe, nos enriquecen el conocimiento para que en algunos momentos podamos ver que aquel acontecimiento, aquel hecho, no es un hecho casual o natural, sino que detrás de ello está una intervención, una maquinación y una estrategia, como dice el apóstol San Pablo, dice: no quiero que ignoremos acerca de las maquinaciones del adversario. Amén. Cuando dice no quiero que ignoremos, es que no desconozcamos, no omitamos que realmente hay un mundo espiritual que es tan real como la vida misma, que de la misma forma que tenemos al Espíritu Santo a favor y beneficio de cada uno de nosotros, también tenemos enemigos que tienen como fin y propósito nuestra destrucción, y que en algunos momentos hilan tan fino y se entretejen tan sutilmente en el mundo natural que no los percibimos, pero a través de esa intervención que, si Dios lo permite, vamos a ir teniendo, pues vamos a ir descubriendo de qué forma operan y
qué poder ostentan, qué características tienen, y nos va a ayudar, creo que bastante. Me gustaría ultimar esta primera parte con uno de los puntos que nos quedó pendiente, y es: no nos metas en tentación, ¿vale? Nos quedó ese tema pendiente y era: no nos metas en tentación. Ustedes saben, igual que yo, que tenemos 3 formas para comunicarnos con el Señor. Simple y llanamente hago así un resumen a bote pronto y rápidamente entramos, que es la oración, es la alabanza y es la adoración. Por medio de la oración pedimos, por medio de la alabanza se ofrece y por medio de la adoración por medio de la oración se pide, por medio de la alabanza se agradece y por medio de la adoración se ofrece. Por medio de la adoración ofrecemos, por medio de la alabanza agradecemos y por medio de la oración pedimos. Amén. Estuvimos hablando de que la oración es tan sustancialmente importante que la Biblia no nos la presenta como una opción, nos la presenta como una obligación. Amén. El apóstol Pablo y nuestro Señor Jesucristo no hablan de la oración como algo opcional. Si ustedes quieren, pueden orar, y si no, pues no lo hagan. Sino que todo lo contrario, a una opción lo presentan como una obligación, y el apóstol San Pablo habla en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 18, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y a los tesalonicenses, a la iglesia de Tesalónica, en la región de Macedonia, también le habla en Primera de Tesalonicenses el apóstol San Pablo, de la misma forma que en la carta a los Efesios le dice: orad, 5:17 de Primera de Tesalonicenses, sin cesar. ¿Vale? Luego entonces vemos que la oración es sustancialmente importante. ¿Por qué? Porque es ese medio de comunicación legalmente establecido para poder hablar con Dios. Yo no puedo comunicarme con Él si no es por medio de la oración. Yo por medio de un teléfono móvil no me puedo comunicar con Él, aunque tenga tarifa plana. Por medio de un WhatsApp no me puedo comunicar con Él. Solamente por medio de la oración podremos hablar con Dios. Amén. ¿Qué significa la palabra oración? En el original viene como prosecumai, que viene a significar hablar con Dios. Amén. Y estuvimos hablando de la importancia que tenía la oración y dijimos que por medio de la oración, atención a esto que es muy importante, nosotros legalizamos a Dios para que Él pueda intervenir en todas las áreas de nuestra vida, tanto en la esfera y en la dimensión de nuestra vida espiritual como en la esfera y dimensión de nuestra vida personal. Nunca jamás Dios tomará cartas en el asunto mientras que nosotros no lo legalicemos por medio de la oración. Si hay algo que caracteriza a Dios es que Dios respeta nuestra voluntad. Dios nunca tomará cartas en los asuntos de nuestra vida si no lo legalizamos por medio de la oración. Dios, si por algo se caracteriza, es porque es un caballero y nunca jamás entrará en mi casa si previamente no le di permiso. Quiere decir que por medio de la oración nosotros ponemos de manifiesto nuestra actitud y nuestra intención y le decimos: Señor, quiero que tomes carta, que tomes dirección, que tomes control, que tomes dominio de todas las áreas de mi vida, tanto en el plano de mi vida personal como en el plano de mi vida espiritual. Y para esto tenemos un texto que habla muy elocuentemente de lo que estoy explicándole, que se encuentra en Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, versículo 14, 7:14, ¿lo tenemos todos? Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, versículo 14. Y dice así la palabra del Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare
y buscaren mi rostro, yo sanaría su tierra. Roberto, ¿vale? Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, yo sanaría su tierra. ¿Vale? Si nosotros analizamos este texto de una forma pormenorizada, podemos ver que Dios tiene un deseo. Si mi pueblo se humillare, yo sanaría su tierra. Si mi pueblo me buscare, yo tengo deseo de sacarlo de la situación en la cual se encuentra. Yo quiero, yo deseo, yo anhelo, estoy esperando, lo estoy deseando. Pero ¿qué necesitaba Dios para poder hacer esa intervención que tanto deseaba? Que el pueblo se humillare y que el pueblo orare. ¿Por qué? Porque eso estaba poniendo de manifiesto que el pueblo quería que Él interviniera. Mientras que el pueblo no oraba, mientras que el pueblo no se humillaba, le estaba diciendo al Señor, no queremos que intervengas, no queremos que actúes, no queremos que tomes control de la situación, queremos controlar la situación nosotros, queremos vivir en este estado caótico, decadente, circunstancial, no queremos que actúes. Entonces el Señor pone de manifiesto y dice, yo lo deseo, yo lo quiero, pero ¿qué necesito? Que el pueblo se humille y que el pueblo me ore. Luego entonces vemos que la oración es tan importante que legaliza la intervención de Dios para que tome control de todas las áreas y departamentos de nuestra vida. Amén. Hoy tenemos que decir que lamentablemente hay muchas áreas en nuestra vida, en el mundo del creyente, que no están siendo controladas por el poder de Dios, porque lamentablemente no las estamos poniendo bajo control por medio de la comunicación legalmente establecida, que es la oración. Amén. Hoy no le estamos diciendo al Señor, no estamos buscándole como se debiera, y le estamos diciendo, Señor, mira este área de mi vida, te ruego que tú tomes control, te pido que tú tomes dominio, que tú lo administres, que tú lo gobiernes, que tú lo direcciones. Mientras que no ocurra eso, el Señor no tomará dominio y control de nuestra vida. Luego entonces vemos que la oración es sustancialmente importante para que las áreas de nuestra vida empiecen a ser administradas por Él. La oración es la puerta que abre, amén, para que Él pueda entrar y es el sello que legaliza para que Él pueda intervenir. De tal forma que dice, el que pide, recibe, el que busca, halla y al que llama, se le abre. Esas tres acciones son una realidad que se configura en un hecho, orar. Pido orando, recibo orando, llamo orando y se me abre orando. Amén. Vale. Estuvimos hablando de que hay una oración eficaz y que hay una oración ineficaz. Creo recordar que Santiago en el capítulo 5, versículos 16 y 17 dice, porque la oración eficaz del justo puede mucho. La oración, ¿qué? Eficaz. Porque entendemos que de la misma forma que el apóstol San Pablo, o sea, el apóstol Pedro, o sea, Santiago, habla de que hay una oración eficaz, también hay una oración que puede ser ineficaz. Cristo habla de una oración eficaz. Los apóstoles le preguntan y le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor le dice, cuando oréis, orad así. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, en los cielos así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, como así nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y con la última condición, dice, no nos metas en tentación. Estuvimos hablando de cada uno de los puntos que significaba Padre nuestro que estás en los cielos. Estábamos hablando de una revelación de paternidad, no sé si lo recordarán. Santificado sea tu nombre. Estuvimos hablando de que la oración no tan solamente tiene que basarse en pedir, sino que también tiene que basarse en adorar. Porque ¿qué era la adoración? La adoración, a diferencia de la alabanza
y a diferencia de la oración, era ese medio de comunicación que Dios ha puesto a nuestra disposición para enriquecernos profundamente, de tal forma que la Biblia dice que si algo busca Dios son a los adoradores, porque la adoración, independientemente de la oración, independientemente de la alabanza, la adoración tiene una pretensión, tiene un objetivo, tiene una prioridad. Y es que lo único que le interesa a la adoración es conocer características del ser de Dios para engrandecerlo. Lo único que le interesa a la adoración es que se vaya revelando al adorador características, perfiles del ser de Dios para que esa adoración se vaya engrandeciendo. Es lo que le interesa al adorador. Por eso, el que se centre tan solamente en pedir no tiene la oportunidad de que Dios le vaya revelando características de su ser, porque no le interesa, ¿vale? Dios se revela para engrandecer un prisma de su persona a quien realmente le interesa. A la adoración no le interesa lo que se pide, ni tampoco lo que se recibe. Al adorador lo que le interesa es ofrecer para que pueda entrar en una dimensión de revelación y poder conocer más profundamente al ser al cual adora. Amén. Por eso el Señor dice: santificado sea tu nombre, y está dándonos a entender que no basemos nuestra relación tan solamente en oración, sino también en adoración, porque cuando la adoración empieza a ser una realidad en nuestra vida, empezamos a conocer más ampliamente al Dios que oramos. Amén. Cuando empezamos a adorar, se nos empieza a descubrir misterios y revelaciones del ser al cual oramos. Quiere decir que por medio de la adoración entrarás en una dimensión más profunda de conocimiento, si no tan solamente te quedas en la pobreza de pedir. Amén. Hay que pedir por aquello que necesitamos, pero también hay que ofrecer por medio de la adoración e interesarnos por conocer al Dios al cual adoramos. Hay gente que solamente conoce al Dios que: Señor, mira mi problema, Señor, mira mi necesidad, Señor, dame esta provisión, pero no conoce nada más. No conoce a ese Dios sorprendente, a ese Dios maravilloso, a ese Dios de la intimidad, a ese Dios del secreto, a ese Dios que se revela los propósitos. Amén. Y eso se hace posible cuando empezamos a poner de un lado nuestras necesidades y empezamos a decir: este espacio es para adorarte, es para ofrecerte. Se puede considerar adoración, ya sé que es alabanza, que es diferente, pero en un estado quizás que no es de petición, que es de alegría, de gozo, y que tú incluso puedes, o llegas al punto de decir, le cantas, lo alabas. ¿Se puede considerar como adoración eso? Sí, vamos a ver. Cuando hablamos de la alabanza, que es agradecer, la alabanza puede ser tanto hablada como cantada. Entonces, tú puedes agradecer cantando y puedes agradecer orando. Estás alabando: Señor, te doy gracias por la salvación de mi alma, gracias porque hasta que tú me has guardado, gracias porque tú me has sustentado, gracias porque tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Estás haciendo un acto de alabanza. Tanto puede ser cantando como puede ser orando o hablando. Pero cuando hablamos de la adoración es: Señor, no hay nadie como tú. Tú eres grande, tú eres sublime, tú eres eterno, tú eres maravilloso. Te ruego que me des revelación de cada una de esas características para que pueda tener una comprensión más profunda de lo que eso significa. Por ejemplo, te pongo un ejemplo para que puedas entender. El profeta Isaías estaba acostumbrado a un Dios de profecía, a un Dios de revelaciones, a un Dios de oración. Pero cuando tienen el privilegio y cuando tienen la prerrogativa de tener una experiencia con la adoración, y dice: yo vi, si no mal recuerdo está en Isaías en el capítulo 6, dice: vi al Señor sentado en un trono alto, sublime y eterno, y en la parte superior del trono había serafines con 6 alas, con 2 alas cubrían su rostro, con 2 alas cubrían sus pies y con 2 alas volaban alrededor del trono diciéndole: santo, 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 santo. Y uno de los ángeles vino y me tocó y
con un carbón encendido en mis labios, y cuando yo pude ver y cuando pude sentir, dije, ¡ay, muerto soy! Él estaba acostumbrado, ¿vale?, a ver o a relacionarse con un Dios de una profecía, con un Dios de una revelación para el pueblo, con un Dios de una visión. Pero cuando Él es revelado un aspecto, cuando puede vislumbrar un destello de la santidad que se concentraba en ese Dios que le daba la revelación, cuando ve un destello, cuando puede vislumbrar, cuando puede saborear tan solamente un ápice de la santidad que se concentraba en el ser eterno de Dios, se queda absorto, se queda impresionado. Muerto soy. ¿Cómo podré yo estar delante de Él ante tanta santidad que se desprende de su ser eterno? ¿Cuándo ocurre eso? Cuando hay una experiencia de revelación por medio de la adoración. La adoración es esa dimensión, es el máximo nivel de comunicación que te lleva a un máximo nivel de revelación. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente yo nunca jamás podré llegar a la adoración si primeramente no maduré en la oración y tampoco maduré en la alabanza, ¿vale? O sea, la oración y la alabanza son el camino que te van reconduciendo al destino de la adoración. Porque la oración es lo que te va madurando, lo que te va perfeccionando, lo que te va configurando, lo que te va estructurando para que puedas madurar y llegar a la adoración. Pero la adoración se centra en esto, en interesarte por descubrir aspectos de la revelación del Señor que no se aprenden por medio de una predicación ni por medio de una información, sino que viene por medio de una revelación y por medio de una comprensión que te tiene que dar de forma subjetiva y personal el Espíritu Santo a ti. Es una revelación subjetiva del Espíritu Santo a tu vida y a mi vida. Cuando nosotros entramos en ese mundo de adoración, nosotros vislumbramos en el ser de Dios cosas que te las hace comprender el Espíritu Santo de forma subjetiva y personal a tu vida. Y es cuando empiezas a ver una panorámica, un prisma y una óptica diferente de Dios que solamente se es descubierta por medio de la adoración. Por eso el Señor está buscando adoradores, porque es a ellos a los cuales se puede revelar en esa dimensión, ¿vale? Pero claro, en el mundo de la adoración no entramos que yo desde la mañana he estado y vengo y por las puertas, yo ya estoy adorando. El mundo de la adoración es una forma de vida. El adorador vive en adoración. El adorador vive en adoración. Cada acto es una adoración, ¿vale? Te explico. Cada acto, el adorador vive en adoración. O sea, tu trabajo es una adoración. Tu forma, cualquier cosa que hagas a lo largo del día es una adoración. Porque adorar es honrar, engrandecer, ensalzar, reverenciar el ser de Dios con la intención de conocerlo y que te sea revelado más. Entonces, cuando yo hago alguna cosa, por ejemplo, yo estoy predicando y puedo hacer un acto de adoración. ¿Por qué? Porque yo digo, Señor, esto es para la gloria y la honra de tu nombre. Amén. Esto es para ensalzar, para magnificar tu grandeza, para magnificar tu poder, para magnificar tu persona. No estoy predicando para dar una información o no estoy predicando para satisfacer un egocentrismo personal, estoy predicando para darte gloria, honra, porque tú te la mereces, a ti sea el honor. Estoy haciendo un acto de adoración. Cuando yo doy una ofrenda y doy mi ofrenda y la doy con un conocimiento de que Él es el dueño, el Señor del oro y de la plata, y que lo que tengo no es mío, sino que me ha sido prestado para honrarle, y en ese momento aprovecho la oportunidad y digo, Señor, doy lo que he propuesto en mi corazón porque te reconozco como dueño y Señor de todo lo que tengo. Yo simple y llanamente soy un mayordomo que quiero ser administrado por el Espíritu, pero tú eres mi dueño, tú eres mi Señor, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la adoración. Entonces, todas las acciones de nuestra vida, si la canalizamos con la intención de honrarle a Él, en cada acción, por muy pequeña que parezca, estamos haciendo un acto de adoración. ¿Lo entendimos? Vale. Entramos rápidamente. 7 puntos innegociables de la oración y nos quedó el último. El último era, no nos metas en tentación. Vale. Pareciera ser que aquí el escritor usa una expresión que a priori parece una expresión paradójica que envuelve contrariedad, porque Cristo dice,
cuando oréis, orad así. Y la última condición, que esta, que es la séptima, dice, no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Esta expresión aparentemente choca con la expresión que da Santiago en el capítulo 1, versículo 14 hasta el 15. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Luego, entonces, ¿cómo podemos explicar esto? Porque Cristo dice, cuando oréis, decidle al Señor, no nos metas en tentación, y ahora Santiago, en la carta que escribe, dice, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco puede ser tentado. Entonces, ¿cómo le decimos al Señor, no nos metas en tentación? Eso tiene una explicación muy sencilla y la vamos a entender con mucha sencillez. Mire, Santiago, o sea, Salmo en el capítulo 11, versículo 5, Salmo 11, 5, dice así. A ver si el pastor lo puede leer, que me han dicho que lee muy bien. Sí. 11:5. Venga. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, Su alma los aborrece. Jehová, ¿qué dice? Prueba al justo. Vale. Podemos seguir leyendo más textos, como Éxodo en el capítulo 20, versículo 20, Génesis 22:1, Job 23:10 y Salmo 11:5, que es el que hemos leído, donde pone de manifiesto que Jehová prueba, Jehová no tienta, Jehová prueba, Jehová no tienta. ¿Qué diferencia hay entre la prueba y qué diferencia hay en la tentación? La palabra tentación viene del original, que significa periasmos, que viene a significar, traducido a nosotros, lo siguiente: inducción al pecado por medio de estrategia. ¿Qué es una tentación? Es una pretensión, es una estrategia, es una inducción por medio de aquel que la pretende, para que aquella persona que está siendo tentada caiga en el pecado. O sea, esa es la naturaleza de la tentación. Luego, entonces, yo creo que nuestro Dios no tienta. Él no tiene intención de crear estrategias para llevarnos a pecar. Él nos prueba. ¿Y qué es la prueba? La palabra prueba viene en el original como dokimazo, que tiene como finalidad enseñarnos una lección para llevarnos a una dimensión superior. ¿Entendido? O sea, la tentación tiene como objetivo inducirme al pecado para que caiga en él. La prueba tiene como objetivo aprenderme una lección para llevarme a un nivel superior. Y la disciplina, que también viene de parte de Dios, tiene como objetivo corregirme de un mal camino para llevarme a un buen proceder. La prueba y la disciplina viene de Dios. La tentación no viene de Dios, porque Dios no quiere, ni tienta, ni permite ser tentado. Lo dice Santiago. Vale, por eso cuando entendemos el significado de prueba, entendemos ese texto que dice, cuando os encontréis en diversas pruebas, dice Santiago en el capítulo 1, versículo 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Gozaos. Cuando Dios te esté probando, gózate, porque Dios no prueba al que tenga que disciplinar. ¿Entendió esto? Dios no prueba al que tiene que disciplinar. Dios prueba al que vive en fidelidad. ¿Vale? Al que tiene que disciplinar, lo disciplina porque está fuera del canal, porque está fuera de la sintonía, porque está fuera de la línea. Y Dios, al que ama,
lo disciplina a través de circunstancias y de problemas que permite, con el fin y el propósito que vuelva otra vez a la línea, al camino para que pueda alcanzar su destino. Pero al que Dios prueba es al que vive en fidelidad. ¿Vale? Entonces, cuando Dios te prueba viviendo en fidelidad, es porque Dios te considera apto y digno de ser probado para llevarte a una dimensión mejor, mayor. Por eso dice Santiago, cuando os encontréis en diversas pruebas, gózate, porque significa que Dios te está tratando con el fin y el propósito de llevarte a una nueva dimensión del mundo espiritual. Te quiere aprender una lección por medio del trato, por medio de la prueba que necesitas aprender para que puedas vivir donde Él te quiere llevar. ¿Ven? Por eso, en algunos momentos, aunque la prueba que podamos estar viviendo parezca ser a priori desagradable, pero a posteriori dará frutos de bendición para nuestra vida. Entonces, cuando vienen problemas, esto es muy importante, y ya vamos a explicar lo que significa esto para no prolongarnos mucho más. Cuando vienen problemas a nuestra vida, cuando vienen circunstancias, nosotros nos tenemos que examinar. Porque la Biblia dice que todo lo que hagamos, tanto la oración como la adoración, como la alabanza, tiene que ser dentro de una comprensión espiritual. Dice, oraré con el espíritu, sí, pero también con el entendimiento. Dice, añadid a vuestra fe conocimiento, para que todo lo que hagamos, todo lo que creamos, todo lo que pensemos y todo lo que pidamos sea canalizado por un entendimiento que esté dentro de una comprensión escritural, bíblica. Amén. Porque el Espíritu Santo y el poder de Él no va a actuar fuera del contexto que tiene legalmente establecido por medio de la palabra. Quiere decir que si nosotros queremos desatar el poder de Dios y queremos desatar las bendiciones del mundo espiritual que dice Efesios en el capítulo 1, lo tenemos que hacer bajo la legalidad que la Biblia pone de manifiesto por medio de la revelación. Amén. Todas las promesas, todos los pasos están codificados en la Escritura y solamente cuando marcamos los códigos se van desatando las promesas para que nos las podamos ir apropiando. Amén. Las promesas nunca se podrán descodificar si no es por medio del código que la palabra nos da. Vale. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en circunstancias, en momentos, en dificultades, nos tenemos que examinar y tenemos que ver si hay una práctica de forma de vida que no va en armonía y en sintonía con Dios. Lo que nos está ocurriendo, atención a esto que es muy importante, no es una prueba, es una disciplina, donde Dios nos está llamando la atención por medio de pegar fogonazos a través de estas circunstancias, a través de este problema y a través de esta adversidad. Si yo no voy caminando bien y me vienen problemas, yo no puedo decir estoy siendo probado, porque Dios no prueba al que no está, Dios no prueba, bien digo, al que no está caminando en fidelidad. Dios disciplina al que se desvía de la fidelidad. Entonces, cuando vienen problemas a mi vida, yo me tengo que examinar y decir, ¿hay algo en mi vida que pueda estar originando todo esto? No, estoy intentando, dentro de mis posibilidades, ser fiel. Dios no nos llama, Dios no nos exige una vida perfecta, pero sí una intención de perfeccionarnos. Cuando esa intención de perfeccionarnos está en nuestro corazón, independientemente de los fallos y de los errores que podamos cometer, pero estamos viviendo en fidelidad y vienen problemas, entonces gózate. Gózate porque lo que te está ocurriendo, lo que te está sucediendo y lo que te está pasando no tiene otra lectura que esta. Es que Dios te está tratando, te está probando y te está enseñando una lección que necesitas aprender para la bendición que a posteriori, cuando aprendas esa lección, viene a tu vida. Amén. Nunca jamás podremos llegar a una dimensión superior si previamente no aprendimos la lección que Dios nos tenía que enseñar en el nivel anterior. Para muestra un botón. Job necesitó vivir un tiempo de prueba, ¿vale? La Biblia, cuando habla de Job, no lo está disciplinando. Lo que le vino a Job no fue una disciplina. ¿Por qué? Porque Dios empieza a clasificar la actitud y el perfil biográfico del personaje y dice, ¿has visto a mi siervo Job?
hombre justo y temeroso. Luego, entonces, no era un hombre que estaba fuera del canal de la fidelidad, de la obediencia y de la sumisión. Era un hombre que estaba en sintonía, que vivía en armonía con la voluntad del Señor. Pero necesitaba entender algunas cosas, algunos aspectos de Dios que solamente los iba a entender por medio del trato de la prueba y por medio del trato de la dificultad. Cuando él entra en el fuego de la prueba, cuando él entra en el trato del alfarero y su vasija empieza a ser golpeada por las circunstancias y por las adversidades, cuando está en esa situación, él da una expresión. ¿Y qué es lo que dice? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven y te conocen. Jo era justo antes de la prueba, era fiel antes de la prueba, pero cuando Dios lo trata, cuando Dios lo golpea por medio de las circunstancias que vive, lo lleva a una dimensión superior. Y ahora él dice, yo vivía de oídas, pero ahora mis ojos te ven y te conocen. ¿Qué objetivo tuvo la prueba? Llevarlo a una dimensión superior. Luego entonces nos tenemos que examinar nosotros y decir, cuando vienen problemas y circunstancias, Señor, yo estoy intentando estar. Tengo mis errores, tengo mis defectos, tengo mis debilidades, tengo mis flaquezas, tengo mis imperfecciones, pero quiero, yo deseo, me privo de intentar hacer esto, aquello y lo otro, porque quiero agradarte. Y si vienen problemas y circunstancias, no te preocupes, gózate, Dios no te está disciplinando, te está probando, con el fin y el propósito de llevarte a una dimensión superior para poderte mostrar más gloria y poderte dar más bendición. ¿Amén? Amén. De acuerdo. Y hemos dicho que aparentemente nos encontramos una contradicción cuando el Señor dice no nos metas en tentación, sino líbranos del mal, y Santiago dice cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, o también puede ser tentado, como dice la carta a los Efesios en el capítulo 6, versículo 10, por medio de esos dardos incendiarios que Satanás lanza con el fin y el propósito de seducirnos para llevarnos al pecado. De tal forma que la Biblia dice en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 1, o sea, versículo 5, 3, 5 de Primera de Tesalonicenses, yo lo leo, dice el apóstol San Pablo, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Y ahora dice, no sea que os hubiese tentado el tentador. ¿Quién es el tentador? No digan todo a la vez. ¿Quién es el tentador? Es Satanás. ¿Quién es el que usa la estrategia, la logística de tentar? El que tiene el nombre por antonomasia, el tentador. Se llama Satanás, que Jehová Dios lo reprenda. Amén. Él es el que usa esa técnica, ¿vale? Esa estrategia de tentar, llevarnos a pecar, el propósito de pecar. Y vamos a ver, cuando estabas hablando acerca de que se me viene rápido el tema de la concupiscencia, a través de la concupiscencia podemos ser tentados. Explica eso un poco. Vale. ¿Qué es la concupiscencia? Para que lo entiendan, y a la vez en qué manera somos tentados a él. De acuerdo. La concupiscencia es un tema amplio, pero vamos a intentar resumirlo en 2 minutos. Para hablar de la concupiscencia nos tendríamos que remontar al tiempo del Edén, ¿vale? Cuando Dios crea a Adán, Dios lo crea perfecto. La concupiscencia es un defecto del pecado, que ahora lo explicamos rápidamente. Dios no nos creó con defecto, porque Dios todo lo que hace, lo hace bien. Lo que causa defecto y alteración del orden natural es el pecado. Cuando Adán es creado exento de concupiscencia. La palabra concupiscencia no es otra cosa que deseo de pecar. Deseo carnal. Eso es concupiscencia. ¿Cuándo surge el deseo de pecar? Cuando Adán determina desobedecer a Dios, ¿vale? En esa desobediencia se aloja la concupiscencia en el alma. La concupiscencia, el deseo del pecado,
no está en el espíritu humano. El deseo del pecado está en el alma. Ustedes saben, igual que yo, que todos, a excepción de algunos, pero casi todos, somos un tripartito. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. El alma es la voluntad, la mente y los sentimientos. ¿Qué fue lo primero que pecó del ser de Adán? Fue la voluntad. ¿Vale? ¿Por qué? Porque fue por la voluntad por medio de lo cual decidió desobedecer a Dios. Al ser uno de los elementos que constituyen el alma, lo que determinó el pecado y la acción de Adán, fue el alma el que se convirtió en heredero de la concupiscencia. Y en ese elemento de nuestro ser es donde se alojó. Entonces, ahora dice el apóstol San Pablo por la revelación del Espíritu y Santiago, dice, porque cada uno de su propia concupiscencia, porque es algo que forma parte inherente de nosotros, todos nacemos con concupiscencia. Porque cuando hablamos del pecado original, tenemos que hablar también del pecado personal. El pecado original es esa herencia que nos ha sido transmitida de nuestros primeros progenitores o de nuestros ancestros o del padre de la humanidad, que fue Adán. Adán, al pecar, dice, porque por un hombre entró el pecado en el mundo, ¿vale? Fue Adán, por medio del cual se legalizó el pecado en el mundo y de él hemos heredado el pecado original. Todos los que van naciendo, a posteriori de Adán, nacen con el pecado original. Y en ese pecado original va implícita la concupiscencia, que es el deseo de pecar. Un niño pequeño ya tiene concupiscencia. Lo que sí que entendemos, y ahí vemos una manifestación obvia de la justicia de Dios, que Dios no me condena por la concupiscencia. O sea, Dios no me condena por el pecado original. Dios me condena por el pecado personal. ¿Entendió esto? O sea, eso es claro, porque entonces diríamos, Dios es injusto. Si un niño por circunstancias fallece, ese niño va al cielo. ¿Tiene pecado personal? Sí. O sea, ¿tiene pecado original? Sí, porque nació con él. Pero como no hubo pecado personal, Dios no lo juzga por el pecado de Adán. ¿Vale? Una persona que tiene sus facultades psíquicas disminuidas, Dios no lo juzga, va al cielo. ¿Tiene pecado original? Sí. ¿Tiene pecado personal? No, porque no tiene conciencia para poder pecar. ¿Vale? Entonces, Dios no me condena por el pecado original, Dios me condena por el pecado personal. Pero entendemos una cosa, y esto es sustancialmente importante: lo que configura o lo que alimenta el pecado personal es la fuente del pecado original. O sea, lo que realmente mañana, al que es niño y se convierta en hombre, lo va a llevar al pecado personal, es el pecado original con el cual nació, porque en el pecado original es donde está la concupiscencia, que es el deseo de pecar. ¿Vale? Entonces dice, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que es tentado de su propia concupiscencia, los propios deseos del alma que se alojaron en nosotros como consecuencia del pecado original que practicó Adán. No tan solamente somos tentados y seducidos a pecar por causa de nuestra concupiscencia, sino que también por la influencia del tentador. ¿Vale? Porque en cuántas ocasiones él prepara las formas y las maneras para que el pecado se te ponga en el camino y te lo encuentre. Lo está poniendo delante de una forma o de otra para que seas tentado con el fin y el propósito de que caigas en el pecado. No siempre caemos porque Satanás nos tiente, ¿vale? En algunas ocasiones siempre le echamos la culpa a Satanás y se cuenta una anécdota, es una anécdota de que dicen de que Satanás estaba llorando en una esquina, ¿vale? Y tenía un llanto que no había quien lo parara, ¿vale? Venga a llorar, y pasan por allí un par de cristianos y lo ven llorando. Y le dicen, ¿y por qué lloras, Satanás? Y Satanás responde y dice, ¿pero cómo no voy a llorar? Si de todo lo que os pasa a vosotros me echáis la culpa a mí. ¿Sabes? Entonces, muchas veces
no es Satanás, sino que también somos nosotros mismos, porque así lo dice la palabra. Siempre decimos, es que Satanás me ha hecho caer, es que Satanás me ha puesto en la zancadilla, es que me ha hecho tropezar. Muchas veces no es Satanás, muchas veces somos nosotros mismos que nos dejamos de llevar por nuestras propias pasiones y sentimientos. Así que no la hagamos más llorar, ¿eh? Bueno, vamos a intentar explicar este tema, ¿vale? Esto no lo grabaremos. Bueno, un poquito de humor teológico también viene bien, ¿vale? Vale, ¿cómo explicamos entonces? Vamos a ver si ya entramos y lo explicamos de una vez. ¿Cómo explicamos la expresión que da Cristo y la expresión que da Santiago? No nos metas en tentación, dice Cristo, y Santiago dice, Él no tienta a nadie. Es muy sencillo de explicar. Lo que quiere darnos a entender el Señor es que cuando nosotros oramos, le tenemos que decir a Él, esta es una de las condiciones que hacen legible una oración. Le tenemos que decir a Él, toma control de las tentaciones que vienen a mi vida, para que no sean tentaciones que estén fuera de tu control. Todo lo que me ocurra, todo lo que me quiera inducir a pecar, que sea controlado por tu soberanía y por la omnipotencia de tu poder, porque tú eres el único que tienes autoridad, poder, control y dominio para filtrar todos los hechos y acontecimientos de mi vida. Eso es lo que quiere decir el Señor cuando nos dice que le pidamos a Él que tome control de nuestras tentaciones para que no vengan como río desbordado sin control, sino que estén canalizadas y que estén filtradas y que estén observadas por el poder del Espíritu Santo. Y lo podemos ver más explícitamente leyendo un texto que se encuentra en 1 Corintios, en el capítulo 10, versículo 13. Dice, no... Mire qué texto más interesante, que 10:13 de 1 Corintios. A ver si lo tenemos y lo podemos leer rápidamente. Si no, yo lo leo. ¿Lo leo? Sí. Vale. Dice 1 Corintios en el capítulo 10, versículo 13. Dice el apóstol San Pablo a la iglesia de Corintios. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dice, pero fiel es Dios que no dejará ser tentados, no probados, ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que también, juntamente con la tentación, dará la salida para que podáis soportar. ¿Entendemos el texto? Este texto es lo que responde elocuentemente a la pregunta que hemos estado intentando de gestionar desde el principio. ¿Qué quiere decir Cristo cuando habla no nos metas en tentación? Lo dice Santiago, Él no tienta. Luego, entonces, ¿cómo podemos enfocar lo que dice Santiago y lo que dice Cristo con lo que dice el apóstol San Pablo? El apóstol San Pablo lo que nos dice que Él es el que tiene control. Cuando nosotros oramos, le tenemos que decir, Señor, no permitas que el tentador me tiente más de aquello que yo pueda aguantar. Y dice la Biblia, fiel es Dios, que si le oramos, no permitirá que seamos tentados más de aquello que podamos aguantar. Y juntamente con la tentación, cuando nuestra oración ha sido escuchada y tiene esto en cuenta, juntamente con la tentación también viene la salida. Qué bonito. ¿Vale? ¿Lo entendimos así? ¿Lo comprendimos? Por eso es tan importante orar. Y termino con este texto. Marcos, en el capítulo 14, versículo 37. Con esto voy a terminar. Porque se nos han ido 40 minutos o 45. Marcos 14, 37. Dice, vino luego y los halló durmiendo. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón,
¿Duermes? ¿No has podido velar una hora? No has podido velar una hora y ahora dice, velad y orad, versículo 38, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mire, la oración desata dos vertientes sustancialmente importantes con respecto al tema que nos está ocupando, con respecto a la tentación. Los apóstoles, en la noche previa a la crucifixión, tenían que estar acompañando a Cristo orando, pero la Biblia dice que se durmieron. Y el Señor les dice, ¿no habéis podido ni tan siquiera velar una hora? Y ahora dice, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Mire, la oración no nos exime de la tentación, ¿vale? Pero sí que nos fortalece para que no titubeemos ante ella. Les pongo un ejemplo. Yo mañana me pueden venir a ofrecer un negocio suculento que me va a aportar unos grandes beneficios. Pero para poder cumplir con ese ofrecimiento se necesita que peque, como por ejemplo que tenga que mentir, ¿vale? Cuando yo vivo una vida de oración, que es una vida de comunión y una vida de relación, eso no me va a impedir a que eso me llegue. Pero cuando me llega, me encuentro lo suficientemente fuerte, que es a lo que se refiere, para que no entréis, es que no voy a titubear, es que ni siquiera voy a entrar a negociar, Muy bien. si es posible. O sea, es que ni siquiera voy a entrar a conversar, como le ocurrió a Eva, porque el gran problema de Eva es que entró a conversar, que entró en la tentación. Y ahí es donde tiene la posibilidad de ser mucho más vulnerable para que caigas en la tentación. Cuando uno ora, no está exento de que venga la tentación, pero sí que está garantizado que te mantengas fuerte ante ella. Entonces dice, no habéis podido orar y velar para no entrar, no para que no venga, porque lo que tenía que venir vino. Pero necesitaban orar para estar fortalecidos. Luego, entonces, por medio de la oración, estamos fortalecidos para cuando viene la tentación, independientemente de que te apeteciera, de que te gustaría, pero el espíritu está dispuesto y la carne se debilita. Cuando es al contrario, la carne se fortalece y el espíritu se debilita. Cuando estamos orados, el espíritu se nutre y se fortalece. Y cuando el espíritu se fortalece, debilita la carne y lo que prima es la ley espiritual. Ese es uno de los objetivos por los cuales oramos con respecto a la tentación. No para que no vengan, sino para estar fuertes cuando vengan y para que todo lo que venga esté bajo el dominio y el control de él. Amén. La Biblia dice que cuando nosotros oramos y cuando nosotros buscamos, levantamos vallado, ¿vale? Y cuando levantamos vallado, todo lo que ocurre está en el control de la soberanía de Dios. Nada puede ocurrir fuera del previo permiso que Dios otorgue para que Satanás intervenga en detrimento de cada uno de nosotros que somos los justos, ¿vale? Entonces hasta aquí lo quiero quedar. Y creo que se ha medianamente entendido, ¿eh? Si no se ha entendido, pues lo volvemos a repetir, pastor, que no hay ningún problema, ¿eh? Pero bueno, la verdad que para mí ha sido una bendición, lo quedamos.